¿Cómo están? Vamos a dar comienzo a este espacio de relatoría del EGA. El EGA es un encuentro de gestores artistas en su secuencia número 1, la etapa exploratoria. Hoy, en esta relatoría que inaugura una serie de pensamientos, de pensatorios y pensamientos, estaremos yo, Kio Binetti, como anfitriona, Jimena García Blaya como anfitriona, y Manuela Fraguas y Beli Rotela en la producción general del encuentro. Además, está Valdía Martínez y Soledad Pérez Tramar y Janina Rodolico también como parte del equipo. ¿Qué es la relatoría? La relatoría es una experiencia en palabras donde queremos provocar un espacio expositivo en el que una o más personas, en este caso una, Natacha de Melo, comparte sus experiencias y procesos en torno a la gestión artística. Nos invitamos a un ejercicio que reflexiona sobre lo experiencial y su posible puesta en palabras, como recursos claves en la construcción colectiva de conocimiento. Agradecemos la presencia de cada uno de ustedes como escuchas y colaboradores de este pensamiento. ¿Qué momentos vamos a tener en esta relatoría? Bueno, en principio la idea es tener una apertura donde cada escucha, cada uno de ustedes que quiera formular alguna pregunta. Después vamos a oír el relato de Natacha, donde puede o no responder a esas preguntas presentadas, y luego abriremos al diálogo con todos. Le paso el micrófono a Jimé. Gracias, Kio. Buenas tardes a todas. Bueno, una felicidad estar acá, realmente un honor, además, ser anfitriona de este evento, de este momento tan, me parece, como me atrevería a decir, por lo menos en mí, bastante inaugural, de muchas cosas. Bueno, me toca un poquito presentar a Natacha y al grupo de escuchas. Bueno, para presentar a Natacha, primero voy a decir que Natacha es uruguaya. Nacida en Montevideo, Natacha, creo, no sé si sos nacida en Montevideo, pero creo que sí, de esa hermosa ciudad, en donde nos encanta ir, bueno, donde nos conocimos con Natacha hace muchos años. Natacha es una referente de la gestión cultural en danza en nuestro continente y de las artes escénicas, formada en esas dos áreas, y que ha siempre orientado su trabajo en generar organización social alrededor de las actividades artísticas y las artes escénicas. Nos conocimos justamente en ese tipo de evento en donde estábamos compartiendo en un FIDCU, en un Festival Internacional de Danza del Uruguay, en el FIDCU, en el amado FIDCU, estábamos intercambiando mesas de trabajo en relación al trabajo colaborativo y en red alrededor de los proyectos que presidíamos en ese momento. Así que en ese contexto ella siempre desde un lugar de referencia, de liderazgo, de mucho empuje, siempre nos ha llevado a todos a trabajar en ese sentido, ¿no? En el sentido de la colaboración y de compartir ideas, y de la discusión como espacio también, la de pensar en conversación como espacio también de construcción colectiva. Fue una de las impulsoras, o la impulsora de la Red Sudamericana de Danza, junto a otros colegas también importantes referentes de la región. Trabaja en la plataforma Iberoamericana de Danza, forma parte también de la creación del Plan Nacional de Danza del Uruguay, y actualmente trabaja también en el mapeo iberoamericano de las artes vivas. Todos proyectos, a mi entender y al entender de quienes hacemos gestión, fundamentales, proyectos de referencia en nuestro continente, en donde todos de alguna manera intentamos recabar información y observar también para replicar o para pensar marcos para nuestro trabajo en nuestros contextos particulares. Trabaja en colaboración con artistas de toda Latinoamérica y también de Iberoamérica, y bueno, siempre en el empuje de estar en la capacitación, en la articulación del sector del sector privado con el sector público, siempre en la idea del trabajo de red, del trabajo colaborativo,
fundamental la figura de Natacha en nuestro continente para pensar la gestión, así que hoy la hemos invitado a hacer una retrospectiva sobre la red sudamericana y trazar desde allí un recorrido hacia nuestros días, las repercusiones de esa red y sus otros proyectos, y la relación entre lo público, lo privado, lo académico, la organización social y las actividades culturales. Bueno, dicho esto, espero haber hecho honor a la persona que hemos invitado hoy, gran colega. Paso la palabra de forma alternativa a las escuchas que están presentes hoy, también gestoras y artistas de nuestra región, de gran relevancia también, que han preparado esta red de preguntas que funcionan como un contexto conceptual, son preguntas también que son bastante inaugurales de nuestro EGA, de nuestro encuentro de gestores artistas, en donde estamos abriéndonos también a revisar nuestra tarea, a hacer una tarea exploratoria sobre nuestro campo de trabajo. Entonces cada uno va a ir diciendo, bueno, van a ir, para que sepamos también quiénes están, y aquellos que están viéndonos por YouTube puedan relacionar cara-nombre, y van a formular esa pregunta que va a servir, como decía antes, de contexto, de mapa conceptual, de red contenedora para el relato que nos va a hacer Natacha. Así que voy pasando la palabra alternativamente, tratemos de no ser tímidas. Cuando quieran, abren su micrófono y dicen su nombre y su pregunta. Hola, mucho gusto para todos. Soy Yomar Peñafor, soy de Plataforma Danza San Juan, y me interesaba mucho lo que piensa Natacha de la relación entre danza y género, y si nos puede contar alguna experiencia que ella conozca de intercambio y colaboración entre el sector de la danza y organizaciones y o instituciones que se ocupen del desarrollo de las mujeres y disidencia. Muchas gracias. Hola, ¿cómo andan? Buenas tardes. Bueno, yo soy Gonzalo Lagos, soy neuquino, pero estoy radicado acá en Buenos Aires hace varios años. Gracias, Alega, por la invitación. Un placer compartir esta tarde con ustedes. Un poco mi pregunta para Natacha es en relación al ejercicio, ¿no?, de esta red sudamericana, de cómo la han venido llevando a cabo. Por un lado, algo en relación a cómo se puede vincular las artes vivas a los procesos de formación transversales a otras áreas de conocimiento, ¿no? Como hablábamos de esta parte académica, en relación sobre todo como a los grados de formación más superiores, pero digo, si en algún momento se había contemplado de qué manera las artes vivas pueden ingresar como proceso de conocimiento en la construcción educativa y pedagógica desde niveles iniciales. Eso me parecía importante en relación como una política pública. Y por otro lado, en relación a esta red de colaboración, ¿de qué manera, qué injerencia tuvo esta red en los procesos políticos de estos países involucrados, ¿no? Como, sobre todo teniendo en cuenta el contexto argentino, donde no tenemos un Estado presente en relación a las políticas públicas de la danza, no tenemos instituto, ¿no? ¿Qué grado de injerencia podemos tener, qué grado de injerencia puede tener esta organización en esos espacios, ¿no?, para producir conocimiento? Eso, gracias. Hola, soy Natalia Martirena de Bahía Blanca. Agradezco mucho esta oportunidad de estar acá. Y me sumo a lo de Gonzalo, por eso fui directo atrás. Estaba pensando en relación al Estado, cómo de alguna manera necesita las bases, o por decir de alguna manera nosotros como colectivo, para establecer un diálogo y repensar de qué manera los espacios institucionales, los profesorados, por eso voy detrás de Gonzalo, las universidades, también en relación a la danza, hablo de la UNA, de los ballets,
empiezan a trabajar en red con el Estado y empieza a trabajar de forma urgente, porque la palabra urgente existe, estos elementos que contiene lo que yo estuve googleando a Natacha, de una gran potencia política y que creo que son urgentes de ser implementados, como dice Gonzalo, dentro de la currícula, a través de pasantías, a través de experiencias donde los alumnos, en muchas materias como espacio de la práctica, didácticas, pensar o repensar procedimientos formales que realmente hagan que las instituciones, como siempre estamos un poquito atrás de todo, no estén tan atrás. Y bueno, repensar con urgencia cómo estas experiencias pueden ya empezar a activarse en circuitos que ya están formateados en muchas ciudades de la Argentina, en instituciones de peso enorme en la formación estatal. Gracias. Hola, buenas tardes. Soy Virginia Fornillo, oriunda de San Nicolás y residente en Capital Federal. Gracias Fideba, gracias EGA, gracias equipa, hermosos de colegas aquí. Quería compartirle a Natacha la pregunta acerca de cómo entra en diálogo la dimensión afectiva desde los lugares de escucha, encuentro y confianza al momento de pensarse esta relación que se da entre la representatividad, la participación y la atención en el proceso de la práctica en red. Muchas gracias y bueno, gracias por el espacio. Bueno, hola. Ay. Yo porque iba a seguir lo de Vir Fornillo. ¿Todo bien? Sí. Bueno, nada, yo un poco siguiendo la línea de Virginia, mi nombre es Marina Julieta Mestoy, soy crítica de artes, con especialización en artes del movimiento, y un poco mi pregunta está ligada a la de Virginia, porque bueno, ella habla un poco de las dos patas, ¿no? O sea, en una presentación del 2012, de la virtual y la presencial, y me interesó fundamentalmente a partir de habernos sacado, digamos, a todos, ¿no? La parte de lo presencial, y en ese caso, bueno, cómo se reforzaría, o sea, mediante lo virtual, digamos, lo presencial, que obviamente por este contexto tan particular no estamos pudiendo acceder ninguno de nosotros, o directamente se reemplazaría, o qué, o cuál es digamos, la idea de ella en cuanto a esto, sobre esos tres ejes fundamentales que ella misma plantea, justamente el espacio de la escucha, el encuentro, y la confianza, que nos parecen, no sé, o por lo menos creo que a todos nosotros, fundamentales para una construcción, digamos, del campo específico de la danza y sus problemas y sus problemáticas afines a toda la región. Eso. Muchas gracias, Fide y Ega, obviamente, por invitarme. Bueno, ahora sí voy. Mi nombre es Victoria Alcala y por ahí nos pisamos con Mari porque estoy en EGA, también trabajando con ella y también otras compañeras, trabajando algo que tiene que ver con la acción documental, pensando palabras, con Mel y con Magda, bueno, ya ahora también se van a presentar. Entonces voy a ir directo a lo que venimos trabajando, ya que venimos hablando de red. Entonces, la pregunta es eso, cuando pensás en una red sudamericana, o que esa red entra en conflicto o en tensión con los espacios de legitimización efectivamente, es decir, cuando ingresa en otros espacios institucionales, ¿qué se pone en juego, en crisis, a favor, en contra, digamos, de eso que se gestó como una red en ciertos términos, y que toma otra forma cuando llega a otro tipo de espacios? Siempre pensando en la idea de red sudamericana. Así que bueno, gracias a todos y a todas. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Gisela Labutsky, soy de la provincia de San Juan, también pertenezco a Plataforma Danza San Juan, y mi pregunta, que creo que entra con esto también de la red sudamericana, va más dirigida a pensar qué del sur hay en las prácticas sudamericanas de la danza, y cómo pensar las redes de colaboración desde una perspectiva decolonial. Gracias por la invitación. Buenas. Mi nombre es Magdalena Casanova, crítica e investigadora en danza, editora de Loy Revista. Y siguiendo un poco ya ahí el camino de acción documental de EGA,
Me interesaba algo también de lo que había dicho Vir, de la cuestión de la representatividad, pero por ahí, aunque lo incluye lo emocional, por supuesto, pero corriéndonos de ahí, me interesaba que Natacha nos cuente un poco sobre la articulación entre sociedad civil y quienes llevan adelante los proyectos, ¿no? Esa tensión entre lo que es la representatividad y la participación social, un poco en relación a cómo se establecen los acuerdos, cuál es la participación real y cómo se materializa esa participación. ¿Sí? Si es por ahí a través de la palabra o incluso a través de acciones. Bueno, esa tensión, representatividad, participación. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por este espacio junto a las colegas, es súper emocionante. Mi nombre es Melissa Cañas, soy de Córdoba. Bueno, me interesaba escuchar en la relatoría si se pudieran marcar algunos diferentes momentos de las redes y la incidencia política a lo largo de un proyecto que ha marcado una década y que nos ha ido formando también a los gestores actuales. Entonces, si hay algunos como hitos en cuanto al trabajo de redes, colaboración e incidencia política. Bueno, muchísimas gracias y es un gustazo estar escuchando en este grupo. Hola, mi nombre es Janina Rodolico, soy de Buenos Aires y participo también del EGA en su coordinación. Mi pregunta es, volviendo un poco al eje del inicio que presentaron Gonzalo y alguna más que no recuerdo quién fue, creo que Natalia, en cuanto a los espacios educativos, ¿en qué consiste el ejercicio de conformar, como vos nombrás, Natacha, espacios colaborativos de formación de perfil iberoamericano? Y me daba curiosidad en que nos cuentes un poco a qué te referís en cuanto a este perfil iberoamericano, cuáles serían sus características. Bueno, eso, muchas gracias por el espacio y por estar acá juntas. Hola, ¿qué tal? Bueno, un placer estar acá. ¿Me escuchan? Bien. Mi nombre es Soledad Pérez Strandmar, soy bailarina, coreógrafa, coordino el área de danza de la Casa del Bicentenario y también coparticipo de la dirección del FIDE, del Festival Internacional de Danza Emergente. También de ahí salió el EGA, o sea que me siento parte también. Y con respecto a la pregunta, Natacha, la vez pasada nos encontramos en un Zoom en Baila Caribe y me había quedado una pregunta con respecto a, hablabas de buscar el sostenimiento, fortalecimiento y potencia de la fuerza de la organización, ¿no? En general, y pensabas en cómo se podrían buscar más medidas, qué otras acciones se podrían hacer para fortalecer esto. Y mi pregunta puntualmente es cómo hacerlo dentro de esta pandemia, qué te imaginas y qué imaginamos todos en realidad, ¿no? De cómo continuamos con esto, ¿no? Nada más. Gracias. Bueno, gracias a todas. Yo soy Valeria Martínez, participo también del equipo de coordinación. Un poco, creo, ya cerrando esta nube de preguntas. Quisiera preguntarle a Natacha y también a todas, desde la experiencia que vamos transitando y también imaginando un futuro común, si consideramos que hay prácticas, modos de organización de colectivos y funcionamientos en red que deberíamos dejar de replicar, deberíamos dejar de practicar. ¿Y cuáles serían? Gracias. Bueno, ahí, como dice Natacha, dejamos la marea
gigantesca la ola de preguntas, esta red hermosa de contención para que, bueno, para que inicies tu relato, Natacha, con total libertad. Te escuchamos con todo el amor, realmente. Gracias. Bueno, estoy acá apuntando como una loca. Che, muchas gracias por recibirme. Se siente ese amor. Gracias, buenísimo, me motiva. Siempre para mí es genial encontrarme con colegas. Es un panel recontra valioso. Yo creo, chiquilines, que si nos organizamos en este panel, somos capaces de mutar la danza argentina. Vamos, que estamos, ¿no? Además las preguntas son como, todas como muy importantes. Bueno, son muchas preguntas, yo voy a hacer una especie de relato y después paso una a una por las preguntas que igual están como muy conectadas todas. Y hay cosas que se repiten, en fin, pero vamos a tener que repetir un poquito esos puntos. Pero, y disculpen que tengo ahí una ayuda a memorias, pero intenté ordenarme porque son muchísimos los aspectos. Primero quería contarles ¿me escuchan bien? Porque acaba de aparecer que mi conexión está inestable. ¿Sí? ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchamos bien, te escuchamos perfecto. Dale. ¿Cuánto tiempo tengo para esto? Repetime para esta partecita primera antes de ir a las preguntas. Habíamos quedado hasta 25 minutos, lo que vos necesites y quieras. Perfecto. Dale. Yo tengo, digamos que lo que quiero discutir con ustedes parte básicamente de la práctica, obviamente, de mi práctica como artista y como creadora, y luego los proyectos donde pongo en juego, como ustedes dijeron, todo el tema artístico en cruce con la cuestión de la organización social. El proyecto de la Red Sudamericana de Danza fue un proyecto donde nos articulamos desde sociedad civil con todo tipo de instituciones y temáticas, pero desde sociedad civil. Fue el primer proyecto, digamos, con el que arranqué como a experimentar todo esto del trabajo en red junto con colegas. Ninguno de esos proyectos hubiera sido posible sin la colaboración, el apoyo, la cabeza de todo un colectivo. Por lo tanto, en ese sentido, yo no hay mérito propio, digamos, es realmente mérito de los procesos colectivos, donde incluso uno no tiene el control, para bien y para mal, de lo que eso significa. Incluso acá hay gente que participó de la red, Virginia, Jimena, no sé si más gente, porque como les dije, en algunos momentos uno realmente pierde el control y era mucha gente participando de los proyectos, pero ha habido gente y colaboraciones claves que también pueden hablar de esa experiencia y que agradezco mucho que estén acá. Entonces, el proyecto de la red básicamente, que tuvo además un periplo de 12 años, por el propio contexto en el que surgió, que todo el tema tecnológico no estaba presente, por lo cual ha sido un trabajo mucho más de hormiga, y además con un gran territorio que es el territorio sudamericano, incluso con repercusiones luego en Centroamérica, porque ayudamos a la conformación de una red centroamericana de danza. Llegamos casi hasta México, y ahí fue justo en el 2013 donde todas paramos medio de trabajar, pero bueno, fueron 12 años de experiencia y de aventura en ese sentido. A partir de ese trabajo de organización de la sociedad civil, donde nosotros intentamos articular con el Estado
y con los espacios, digamos, educativos, universidades, sobre todo enfocando universidades, es que yo empiezo a entender que en la medida que no haya trabajo en red, también en esos niveles, se hace mucho más difícil la posibilidad de un intercambio. Por lo cual, en el 2014 empezamos a, digamos, proponemos con mis colegas de Uruguay la conformación de una plataforma iberoamericana de danza que justamente coloque en articulación las coordinaciones o los responsables de formular las políticas públicas de fomento para la danza en la región iberoamericana. Ahí ya entra un cambio e incluye a España y a Portugal, por la sencilla razón de que con la presencia de Iberescena y de algunos proyectos, digamos, de cooperación, ya se manejaba ese marco un poco más amplio. Y luego también, retomando esta idea de lo educativo, empiezo como a imaginar cuáles podrían ser las dinámicas que conecten el sentido de la gestión cultural que nos interesa, que es esta gestión colaborativa, que es esta gestión interesada en modos más que modelos de el quehacer en el campo de la cultura, en el campo de las artes vivas específicamente. Y ahí también ampliamos, y paso de trabajar con el tema danza a las artes vivas, porque no encontramos que hay diferencias sustanciales con las artes vivas, con títeres, circo, performance, teatro. Ya estamos hablando de hace un par de años atrás, es decir, la red, si nos contextualizamos, empieza en el 2000, la Plataforma Iberoamericana de Danza 2014, y este proyecto que intenta generar un grupo de estudios que rescate, digamos, esas prácticas, esos modos en la gestión cultural de las artes vivas, que empieza en primer término con un mapeo de lo que hay, es de hace 2 años. El Plan Nacional de Danza también comienza en el 2014, en paralelo a la conformación de la Plataforma Iberoamericana de Danza. Y el Plan Nacional de Danza lo que hace es, inspirado por el único plan de danza que tenemos en Iberoamérica caminando hace 10 años, que es el Plan de Danza de Colombia, inspirado en esa idea de una organicidad de políticas que den sentido, digamos, en todos los aspectos que implica el desarrollo y el fomento de la danza, generar en Uruguay un proceso de participación con algunas características, que después las vamos a hablar, pero que es de gestión asociada entre Estado y sociedad civil, con una visión interinstitucional, con una visión de la danza no solamente como práctica artística, pero también como derecho cultural, y con la visión de que tiene que abarcar todas las disciplinas y todo el territorio. Entonces, bueno, a partir de ahí, de toda esta experiencia que estoy contando así de manera muy resumida, es que uno va como conectando y generando el escenario donde creemos que son posibles los cambios, preparando, digamos, como los diversos agentes y las diversas responsabilidades y entrenando estos escenarios en un trabajo en red. Digo esto porque una de las cosas que a mí me resultó, me acuerdo hace muchísimos años cuando escuché hablar del trabajo en red, y Héctor Pogiese de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, en aquel momento, del programa de planificación participativa y gestión asociada de la Flaxo, Buenos Aires, dice, imaginen que trabajar en red es un paisaje no horizontal, sino de mesetas. Y esto a mí me ayudó muchísimo a entender que no se trata de procurar una horizontalidad porque convivimos y queremos hacer alianzas con una diversidad de colectivos, organizaciones e instituciones que cada una tiene su manera de obrar y su manera de gobernanza. Más o menos horizontales, más o menos verticales, más o menos rizomáticas,
hay que generar alianzas entre todas ellas. Y hay que generar alianzas horizontales, temporales, es decir, lo que nos implique ese objetivo y ese proyecto colectivo, pero mientras tanto y en simultáneo pueden seguir funcionando sus sistemas de gobernanza o de estructura propios. Es decir, no forzar a que todo el universo sea homogéneo en una forma horizontal, sino lo que importa no es tanto las partes, sino la relación entre las partes, la relación del vínculo. Bien. Yo me voy a ir ahora al año 2000, que es donde empieza el primer proyecto que les decía, Red Sudamericana de Danza. Nosotros tenemos que pensar que en aquel momento no estaba el boom de las tecnologías, es decir, algunos de nosotros ni siquiera teníamos email, mucho menos internet en nuestras casas, mucho menos computadoras, y anotábamos en cuadernos los datos, los teléfonos o los datos. Lo presencial era muy complicado, la circulación era mucho más costosa, y si entendemos el panorama político, porque aquello empezó digamos, en una idea de organizar unos encuentros artísticos y charlar entre todos un poco cuál era la situación y las problemáticas comunes, teníamos a Valle gobernando en Uruguay, a Macri en Paraguay, a Cardoso en Brasil, De la Rúa en Argentina y Lagos en Santiago de Chile. La idea de Mercosur estaba ahí, no había el ámbito de cultura, sí, el ámbito de cultura era como un signo de pregunta dentro del Mercosur. Yo veo que en Chile se está gestando como un movimiento interesante por parte de sociedad civil y una reestructura de la institucionalidad, y pensamos que ahí era el lugar más apropiado para hacer el encuentro y conversar de estas cuestiones. El hecho de que nosotros hayamos trabajado de manera articulada, y ahí empiezo a contestar algunas de las preguntas, genera que cuando Lago llega al poder, se crea el área de danza en Chile, justamente con las dos personas con las que habíamos estado armando ese primer encuentro sudamericano de danza, del proceso de la red. Y los argentinos, brasileños, paraguayos allí presentes, y uruguayos, en aquel momento decidimos que nos interesaba continuar trabajando juntos, todavía sin desarrollar mucho de qué forma, hasta toparnos rápidamente, o sea, con la cuestión del cómo, que era lo que menos claro teníamos. Es decir, estaba claro que necesitábamos articularnos, que necesitábamos salir de una precariedad, pero no teníamos mucha idea del cómo. Y ahí es donde nosotros agarramos mano de las ciencias sociales, que sí estaban más avanzadas en todo el tema de organización social y de trabajo en red, en algunos programas que ya estaban allá de las buenas voluntades, y que a veces nos frustra tanto, porque pensamos que solo el querer hacerlo nos va a llevar a buen puerto, y en realidad el querer hacerlo, si bien es un intangible muy importante en el comienzo de cualquier proceso, si no se pone en juego con otras características, se diluye, porque no llega a tomar la energía circular necesaria para generar un proceso sostenible y que tenga continuidad. Entonces, esta cuestión del apoyo de las ciencias sociales le da la chispa necesaria, prende cartucho a ese intangible que era, obviamente, la existencia de un territorio compartido, la existencia de un campo de conocimiento o un lenguaje artístico compartido, una motivación compartida, una experiencia similar, y una visión de futuro. De alguna manera nosotros teníamos esa visión de futuro más solidario, donde la pregunta de qué compartimos, qué comparte el que tiene menos y qué comparte el que tiene más,
empieza a ponerse en juego. Esto era muy importante porque también hay otra cosa que hay que entender, que nosotros podemos hablar del sur, pero hablar del sur es como casi hablar del amor, es decir, hay mucho en el sur, hay mucho y muy diverso, es muy difícil también enumerar características porque enseguida, de alguna manera, casi que hasta generaliza y empobrece esa riqueza gigante de la cual yo diría que esa sí que es una característica. Es decir, es muy difícil pensar en la danza, y ahí contesto otra pregunta, pensar en la danza de América del Sur, sino en la danza en América del Sur, pero parecen bobadas, pero lleva a una gran diferencia para poder entender mejor el contexto. Bueno, nosotros logramos con ese trabajo en red tener básicamente incidencia política, preguntarnos sobre modos del hacer y articularnos. Y luego de 12 años, cuando la red termina, porque, digamos, quienes estábamos ahí ya sentíamos que o el proyecto se reformulaba en profundidad, porque habían cambiado muchísimo algunas situaciones, algunas, digamos, variables claves del contexto, como por ejemplo, digamos, el sustento tecnológico, la movilidad del continente, la situación política, en fin. O reformulábamos el proyecto o lo abandonábamos y pasábamos a otra cosa, porque era lo que pide el contexto, y en ese sentido hay que tener mucha escucha con el contexto. No se puede hacer, no se puede nadar contracorriente. En ese momento nosotros, digamos, creo que lo que pudimos sostener hasta el día de hoy y lo que constatamos hasta el día de hoy, que aún sobrevive, más allá de en qué proyecto estemos trabajando, todos aquellos, y ahí Virginia y Jimena pueden aportar, me interesa ver también las visiones de ellas, pero para mí lo que sobrevive es los modos del hacer. Hemos podido traducir y traducir de maneras múltiples ese modo de hacer. La articulación se ha podido expandir potencialmente, como se potencian todas las articulaciones del trabajo en red, pero sí creo que perdimos en la incidencia política que tenía una red con 12 años de existencia y con un trabajo a nivel, digamos, de gobiernos y de instituciones culturales y afines, de mucha continuidad. Por lo tanto, había algo ganado como figura de la danza a nivel latinoamericano que creo que hoy la fragmentación de los diversos modos, si bien aporta por un lado porque genera mucho más riqueza y más exploración en el cómo, empobrece, digamos, la figura digamos, de una cierta unidad cuando es necesario armar unidad. Yo creo que nosotros deberíamos ser como esas bandas de pájaros, ¿no? Que si bien están compuestas por miles de partes, son capaces de organizarse y buscar un sentido en algún momento de manera muy rápida. Y esta inteligencia colectiva es lo que a veces nos está faltando, creo, a nivel regional. Pero podemos retomar eso más adelante. Para mí, la combinación de estos proyectos, RCD, mapeo de las artes vivas, en vista de un espacio de formación, tiene que ver con los modos de organizar y articular, la RCD. Para mí el mapeo tiene que ver con los modos de hacer y aprender. La PID, la Plataforma Iberoamericana de Danza, y el Plan Nacional de Danza tiene que ver con los modos de gobernar y articular. Creo que eso es un poco la relación que para mí es clave siempre sostener y preguntarse en los proyectos cómo está el equilibrio entre esas partes. Hay un asunto que quería, que hice justito antes de entrar acá, hice como el ejercicio que me gustaría compartir con ustedes, de cómo está hoy la situación de la danza. Lo hicimos un poco el otro día en la charla esta de Venezuela, pero me pareció importante repasar. Dejen que estoy abriendo un documento.
porque grafica de manera muy clara para mí estas cifras el contexto de la danza hoy. Miren, nosotros si hablábamos de Iberoamérica, tenemos 20 países en juego, entre Sudamérica, en América Central, México, en América del Norte y luego España y Portugal. De esos 20 países, la representación de danza en el Estado es de 10 países. O sea, solo en 10 de 20 nosotros tenemos una coordinación de danza o alguien que esté pensando las políticas públicas desde la danza. Hay 2 que la piensan desde las artes y hay otras, y en los otros estamos todavía más diluidos. En la PID, en la Plataforma Iberoamericana de Danza, hay 7 miembros, 7 ministros que a pesar de haber reconocido todos los 20 en 2 reuniones consecutivas de ministros la relevancia de una Plataforma Iberoamericana de Danza, solo 7 adhirieron con la firma. Y por lo tanto, digamos, y conste que este convenio no implica ningún compromiso económico, simplemente decir se va a trabajar en pos de una cooperación y una agenda coordinada. Planes de danza aprobados, solo Colombia como plan de danza que ya tiene 10 años y va para más, y luego hay un plan de artes escénicas en Chile, había un plan de danza, ahora se transforma en un plan de artes escénicas, y luego tenemos en Brasil un plan sin aprobar, en Uruguay un plan sin aprobar, en Argentina una ley sin aprobar, en México muchísimas líneas de fomento, pero que no tienen forma de plan, en fin. No quiero decir con esto que no haya políticas públicas para la danza, las hay, pero no están organizadas de esa manera, como les digo yo, con aliento a mediano y largo plazo, y revisando todos los aspectos de una manera integral. De los 16 países que integran los programas de Iberescena, solo 1 es de la danza. Tampoco quiere decir esto porque sé, por ejemplo, que en Panamá, a pesar de que el representante es de teatro, el 80% de los presupuestos que se aprueban, me lo acaba de comentar el compañero, son de danza, por diferentes razones, pero bueno, yo creo que esa es una excepción. Es decir, nosotros al no tener más representatividad dentro del Fondo Iberescena hace que también las convocatorias no estén tan adaptadas a las necesidades de nuestro sector, y así debe ser también, o mucho más grave todavía, con circo y con títeres, en fin, con performance. Sector organizado, que a mí me consta en mi experiencia, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sí, en 10 países también de los 20, hay alguna forma organizativa que vos digas, es fuerte, puede dar respuesta frente a las movidas de gobierno, las políticas de gobierno frente a esta situación de precariedad, por ejemplo, que quedó súper clara en la pandemia. Y donde sí más tenemos avance es en el aspecto educativo, que eso también es algo que se observa ahora en el diagnóstico de Uruguay, en la cadena de valor de la danza. Donde sí tenemos avance es la presencia de 14 estudios superiores de los 20, en los 20 países, 14 tienen estudios superiores en danza. Que eso implica que hay un cierto, en este trinomio que yo les decía, ¿no? De Estado, espacio de formación y organización de la sociedad civil, ahí hay un fuerte. Sin embargo, y también estoy contestando acá otra de las preguntas, a los espacios educativos les cuesta mucho pensar en red, porque su propia forma de articulación no es horizontal, es muy compleja, por lo tanto, a la hora de generar proyectos de esa índole, es como mover elefantes blancos, es decir, es complejo. Otra de las cosas que me parece que era interesante repasar con ustedes era la implicancia de la danza en otros campos de conocimiento, o sea, fuera del campo de la cultura y en otras agendas, porque como estamos hablando mucho de organización social y de agendas y de posibles desarrollos,
el otro día también como ejercicio desde el plan de danza, estuvimos mirando cuánto de nuestro plan de danza tenía que ver con los objetivos de desarrollo sostenible, que eso es interesante hacer y también lo tiro. Bien, de 17 objetivos de desarrollo sostenible, solo en el plan de danza nosotros tenemos directamente que ver, sin buscarle mucho la vuelta, con 11. Porque nuestro sector tiene la gran mayoría ganando o sea, 9.000 pesos, que es como menos del salario mínimo de nuestro país, o sea, significa pobreza. Lo que pasa que, claro, hay algunas características, después lo cruzamos con capacidad, con alcance educativo y tarará, entonces si bien es un sector altamente formado, pero con un nivel, digamos, de ganancia por su trabajo en términos muy, muy, muy bajos. Pero bueno, pobreza. Salud y bienestar. Cuando nosotros, uno de los ejes del plan es la danza en la salud y la salud en danza, y la danza en la salud, que no es la salud del sector, sino cómo impacta nuestra actividad, cómo podría impactar en la salud ciudadana y en relaciones de calidad de vida, en fin, no solamente física, sino desde una perspectiva holística, incide mucho y hay un capítulo específico que es sobre eso. Educación de calidad, obviamente, educación artística dentro de dentro de todo el sistema educativo, a lo largo del sistema educativo y con navegabilidad en el sistema educativo, esa es otra. Igualdad de género, es un sector altamente feminizado, y justamente esto también tiene que ver, y ahí hay otra compa que trajo este tema de género, tiene que ver, eso no es ajeno al tema de cuánta incidencia política nosotras tenemos y cuánto ganamos. Evidentemente ahí hay una relación muy fuerte, por lo tanto también estamos generando incidencia en ese objetivo. Trabajo decente y crecimiento económico, la precariedad, la informalidad del sector es algo que es una de las prioridades, incluso es una de las prioridades en este primer encuentro sobre políticas públicas de la Plataforma Iberoamericana de Danza, vamos a tratar eso como tema urgente. Innovación, industria, innovación e infraestructura, estamos pensando en cuáles son los modelos económicos que se adaptan a nuestro sector, y todas las necesidades de infraestructura que hay, y no pensando solamente en la danza como producción, repito, no solamente en la danza como producción artística, sino también como derecho cultural, es decir, se adapta a la discapacidad, se adapta a los diferentes, donde hay espacios para hacer danza en las ciudades, en los barrios, y no solamente en espacios urbanos, sino también en espacios rurales, en fin. Reducción de las desigualdades, obviamente, por las características de nuestro sector, ya les digo, que es un sector que en el tema de educación en danza, de danza en la educación, tiene una gran desigualdad en comparación con otros campos, y además por también todo el tema económico y de valoración social. ¿Qué otro era? Alianzas para lograr los objetivos, es decir, estamos trabajando básicamente con el tema de la articulación interinstitucional y de la transparencia entre la construcción de política pública y ciudadanía. Ciudades, comunidades sostenibles, también es otro gran tema del plan y del rol de la cultura, como cuarto pilar de desarrollo, junto al desarrollo político, económico y medioambiental. En fin, es decir, ya ahí nosotros deberíamos darnos cuenta que cuando hablamos de políticas públicas para la danza, en realidad estamos hablando de toda esa agenda que atraviesa la danza, por lo cual la danza no es responsable solamente de su propio contexto, sino que está atravesada por otras cuestiones que operan. Por lo tanto, nosotros no podemos pensar las soluciones solamente desde nuestro campo tampoco. Sería un error pensarlas desde ahí. Y por último, les quería compartir, y ya acá cierro, un par de preocupaciones que yo tengo y que tiro porque creo que
son compartidas, también me doy cuenta por las preguntas que ustedes están haciendo, que es, y que son las cuestiones que me llevan a mí a generar ahora en los próximos meses algunos proyectos. ¿Cómo medir el valor intangible de la cultura que puede ser aplicado de las artes vivas o la danza? ¿Cómo medir ese valor intangible de nuestra producción? Si nosotros no tenemos, y no estoy hablando acá de quanti, estoy hablando de quali, y estoy hablando de indicadores, de herramientas de evaluación y de medición. Si nosotros no tenemos esas herramientas creadas, va a ser muy difícil poder construir una narrativa de nuestro valor social, económico, político, e incluso les diría de algo que deberíamos preguntarnos, que es la gran preocupación de la humanidad, que es medioambiental. Sabemos muy poco y entendemos muy poco de cómo nuestro trabajo y nuestro sector impacta en esa área. Creo que es algo que nos preocupa, pero nos preocupa como por fuera, es como que generamos un bache y vamos a pensar en eso sin poder relacionarnos, y eso para mí es una debilidad. Y otra preocupación es cómo podemos generar alianzas entonces con otros campos de conocimiento, por lo que yo les decía, sería imposible pensar en soluciones sin considerar esa variable. Cómo generar procesos sostenibles de participación, de motivación, con miradas a largo plazo, y cuando yo digo pensando en un futuro, no estoy descartando aquí la memoria, sino todo lo contrario, es decir, cómo nosotros aprendemos o sumamos toda la experiencia que se viene generando para poder imaginar los futuros. Que creo que eso también tenemos una memoria como muy corta, siempre estamos como empezando todo. De hecho, esto es un buen signo de no hacer eso, como de poder revisar conjuntamente las experiencias. Y bueno, yo antes de empezar a contestar las preguntas que me hicieron, quería un poco como cerrar esto, que era como mi primera piedra lanzada en la relatoría. Bueno, buenísimo, gracias Natacha. Si quieren podemos como abrir más a las preguntas, al diálogo. Queremos, bueno, agradecer a la gente que nos está mirando por YouTube, a los espectadores de YouTube, y vamos a abrir con una pregunta que hicieron por el chat de YouTube, como para incorporar también a esos escuchas que no están presentes ahora, acá en la cuadrícula, y después seguimos con los que estamos presentes. La pregunta es de Verónica, y dice, para Natacha, ¿podés profundizar en la problemática de las formas organizativas? De las formas organizativas. Si te hace sentido. Sí. En general. Las formas organizativas, entiendo que debe ser en danza, de lo que vos estabas hablando antes. ¿Quién está ahí la que preguntó? No, está en YouTube. Beli, que recolectó la pregunta, ¿dice algo más? Puedo yo interpretar, me parece que fue en el momento en el que también hablabas de que el trabajo colaborativo o en red no se trataba como de equiparar las formas de organización, sino más bien las relaciones entre las organizaciones, ¿no? Como que no se trataba de que las organizaciones en sí sean iguales, sino como en ese lugar de la relación. Fue como en ese momento. Quizás puedes profundizar en esa idea. Sí. Bueno, lo que pasa, a lo que me refiero es que, por ejemplo, nosotros tenemos estados con una forma organizativa muy, muy vieja, muy caduca. Digamos, se organizan por campos estancos. Entonces, al mismo tiempo tenemos una sociedad civil que tiene una manera de innovar mucho más ágil y mucho más veloz, y esto coaliciona todo el tiempo, todo el tiempo. Por lo tanto, hay que encontrar algunas grietas donde
temporalmente se generan acuerdos de horizontalidad para estudiar o para llevar adelante algunos proyectos en específico. Y luego, esas personas o esos programas o esas iniciativas, digamos, funcionan bajo la base de esas estructuras viejas o innovadoras, o digamos, hay que encontrar, hay que encontrar igual un andamiento con esa complejidad y con esa condición que no podemos, digamos, desarmar. Por lo tanto, es complejo. Por lo tanto, no podemos hablar, y ahí destruyo, con este argumento destruyo completamente lo de hablar de modelos, porque no aplican los modelos. Es decir, los modelos se aplican como punto de partida, pero después están los modos donde uno traduce ese modelo en el contexto, y que tiene cambios muy, muy rápidos. Porque además, nosotros tenemos dentro de la estructura del Estado después los gobiernos. Entonces, todo el tiempo, digamos, no yo me sentía en la red sentíamos todo el tiempo, por ejemplo, que estábamos como en un barco donde digamos, se hacía agua por un lado, y uno iba y emparchaba, y cuando terminaba de emparchar acá, se hacía agua por el otro. Es decir, hay todo, y después dijimos, ya está, esta es una tarea permanente, vamos a relajarnos, porque no se trata de que el barco no haga agua, el barco hace agua todo el tiempo. Se trata de que esa cantidad de agua no nos hunda, y se trata de encontrar esa creatividad dentro de esa situación de flote. Entonces, a eso me refiero. Incluso los modos de organización son pactos que hay que revisarlos todo el tiempo, porque la gente tiene sus vidas, y quien está aquí mañana está allá, y tiene otro interés, es decir, y los beneficios que se pueden sacar de estos procesos, que esa es una gran motivación para que las personas permanezcan y participen, sentir que se benefician de eso, y no lo digo en un sentido malo, lo digo en un buen sentido, que aprenden, que se motivan, que son felices, que celebran, que proponen cosas mejores de las que podrían proponer solos, y esa es la razón para la construcción colectiva. Hay que estar alimentando todo el tiempo eso. Entonces, yo creo en esos modos de hacer, que son modos de hacer donde el trabajo es permanente, donde la revisión es permanente, donde no importa si el fracaso es parte de, y alguien me preguntaba qué es lo que no habría que hacer más. Es difícil contestar eso, porque lo puedo contestar en cuanto a un modo. Sí, bueno, no hay que formar clubes de amigos, las redes tienen que ser abiertas, hay que siempre tener claro cuál es el beneficio que uno genera, que uno garantiza, cuál es el término de referencia que uno va a decir. Por ejemplo, bueno, se comparte la información entre todos, o la red debería capacitar a todos, pero eso en el momento que vos después lo traducís a un contexto, ya empiezan las desigualdades, porque una capacitación que sirve para un contexto no sirve para otra, y precisa otra. Entonces, y una información que de repente alguien la entiende, otro grupo no la entiende, entonces precisás, esa es una fuerza tractor, pero precisás generar como otro piso antes, y ahí empieza toda la cuestión. Entonces, lo fundamental es tener acuerdos claros, conversarlos y pactarlos, tener esa claridad de qué es lo que se pacta e ir a por eso, y revisarlo, sobre todo en estos tiempos, revisarlo yo les diría cada 6 meses, pensar en acuerdos de 6 meses, 1 año, es muy difícil pensar más allá de eso, hoy en día. No sé si contesté esa pregunta. Sí, buenísimo. En el plan, por ejemplo, miren, ¿les puedo compartir pantalla? ¿Sí? Sí, ¿no? Sí, Sí, está habilitado. Sí. Miren, en el plan, para mostrarles, a ver si... Esperen. Les quiero mostrar el capítulo de gobernanza del plan. Acá. Dentro del Plan Nacional de Danza, por ejemplo, este es el capítulo que nosotros tenemos de gobernanza, donde hay un órgano rector
sector, donde hay mesas que tienen carácter temático, como por ejemplo la mesa de educación, habrá otras. Después hay la consolidación de un Consejo Nacional Asesor Honorario por parte de la sociedad civil. Hay una mesa interinstitucional donde participan todas aquellas instituciones que tienen que ver con el desarrollo de las iniciativas que nos estamos planteando, llámese derechos, salud, relaciones internacionales, trabajo, desarrollo económico, en fin, representaciones institucionales dentro de esa mesa. O sea que, por ejemplo, y luego, tal como dice acá, tiene que haber programas que generen consolidación de los acuerdos y de las formas organizativas, no solo de la cáscara, sino también del contenido que se vaya generando. Entonces, digo, esta es una manera que nosotros estamos encarando en el plan, que dicho sea de paso, como vi un comentario, nosotros todo esto lo podemos compartir con ustedes para que vean qué les sirve para la construcción de un plan de danza en Argentina, porque hay mucho trabajo acá y creo que está bueno que eso puede servir, pero sí, es complejo. Tenemos desarrollo institucional y luego, por ejemplo, tenemos toda la perspectiva de derechos dentro del plan, de educación, de relaciones laborales, de desarrollo económico y productividad, de desarrollo territorial, y ya. El tema de salud, por ejemplo, está dividido en dos de estos ejes, que es el tema de la salud en la danza, está dentro de derechos laborales, porque tiene que ver con, dentro de los derechos laborales, una cobertura de salud aplicada a nuestra labor. Pero lo que yo les decía que era lo otro, que el tema de la danza en la salud está aplicada a la agenda de derechos. Lo mismo, bueno, educación, lo mismo, educación también tiene esas dos dimensiones. Una cosa es hablar de la educación en danza, otra cosa es hablar de la danza en la educación. Bien, dejo de compartir pantalla. Después les paso todo esto. Bueno, se los puedo pasar cuando esté. Una pregunta. ¿Cuántas personas están trabajando en el diseño de este plan y son todas que provienen del sector de la danza o están trabajando con otro tipo de profesionales o con otros formadores? No, como les dije, sería un error si nosotros concibiéramos un plan solamente desde la danza, porque no tenemos ni ahí el saber para hacerlo. Entonces, nosotros necesitamos personas que conozcan de desarrollo económico para plantear el capítulo de desarrollo económico, pero necesitamos de personas que conozcan el tema de la agenda de derechos para plantear ese capítulo. Es decir, eso significó un trabajo interinstitucional y con determinados profesionales de asesoría. No es que no tenemos el lujo de tener un presupuesto y un equipo todo el tiempo permanente, pero de asesorías, de convenios, pero sí, quienes lo llevan adelante obviamente es la gente de la danza, y fue una propuesta desde la sociedad civil que la abrazó digamos, nuestro coordinador de danza dentro del Instituto Nacional de Artes Escénicas, pero que es una propuesta que proviene del sector. Natacha, una consulta, ¿y en qué estadio como burocrático está la cuestión? La idea es presentarla pronto para que lo discutan las cámaras. ¿Cómo es el procedimiento que se lleva adelante? Sobre todo con la idea es el cambio de gobierno también en Uruguay, digo, como un contexto más complicado. Sí, la idea es terminar la escritura muy en breve y presentarlo al nuevo gobierno para que, digamos, para que el órgano rector que se propone, que es el Instituto Nacional de Artes Escénicas, sea quien puede convocar al resto de las instituciones, y nosotros también hablarlo a la par, hablarlo con personas en el Parlamento.
Yo tengo... ¿Quieren que encare las preguntas? Ahí sí Dale, me parece que quería hacer una pregunta, y después si quieren vamos a... En realidad, más que una pregunta, es algo que me queda ahí sonando, resonando, que tiene que ver con esto de el del, el en y aportar un desde. ¿En qué sentido? En el sentido de que muchas veces abordamos la danza como objeto de estudio y muy pocas veces como productora de sentido o como constructora de saberes. Entonces pensaba de qué manera se puede pensar la estrategia política desde la danza y cómo pensar una estrategia de redes desde el sur. Sí, totalmente, de acuerdo con lo que vos decís. Es decir, las estrategias desde la danza las estamos haciendo todo el tiempo. Incluso esta plataforma iberoamericana de danza se planteó desde el sur, fue en un encuentro de Montevideo y se plantea a España. O sea que a veces viste que no lo nombramos, pero lo hacemos, está bien, lo nombramos más tarde, está bien. Es como el amor, viste que primero se siente, después se entiende. Bueno, ¿querés arrancar, Natacha, con las preguntas? O... Sí, No voy sé a tomar un cómo- poquito, voy a ir al chat. Voy a ir al chat que me mandó Jime y porque acá están en un orden. Bien, algunas las voy a contestar muy rapidito porque creo que ya las adresé en lo que decía antes. Janina, cuando me refiero en qué consiste el ejercicio de conformar espacios colaborativos de formación de perfil iberoamericano, simplemente, digamos, basado en el saber que emana de las acciones en Iberoamérica. Es decir, nosotros lo que buscamos son espacios de formación que tengan en cuenta las prácticas, no solo la teoría, pero digamos el conocimiento que emana de las prácticas en el contexto iberoamericano. Martín, técnico específico de la danza, cómo se reconfiguraría y resignificaría esa triada potente, el espacio de escucha, el encuentro y sobre todo la confianza. Yo creo que en los momentos de crisis todo se exacerba, por lo tanto, la individualidad se exacerba, pero también el deseo de comunidad, es decir, pasan, digamos, la gente escapa para el lado que puede agarrarse. Hay que aprovechar, es un momento donde yo lo he observado en muchos de los países, digamos, la motivación, el fuego de la necesidad de estar juntos se prende, pero esas motivaciones son siempre muy temporales. Creo que el desafío más grande está más allá de la pandemia, está en cómo sostener ese fuego que se reaviva en momentos de crisis, pero sostenerlo después en todas las etapas, es decir, en la post-pandemia o en lo que venga. Es decir, hay que tener una visión más creo que a mediano o largo plazo, que es muy difícil, yo lo sé, pero es eso. Victoria. Me pregunto, bueno, ¿qué de la red la praxis colectiva logra encontrar en espacios de legitimación laborales, académicos, pedagógicos nuevos? No entendí muy bien esta pregunta. Victoria, ¿estás por ahí? Vic está sin cámara. No sé si estás escuchando, Victoria. Estaba con problemitas de conexión. Sí. No, estaba con problemas de conexión. Ahí está, ahí apareció. Sí, perdón, es que apagué la cámara y el micrófono por los problemas de conexión, por eso estaba siguiendo el chat, pero díganme. No, tu pregunta, ¿qué de la praxis, qué de la red de la praxis colectiva logra encontrar en espacios de legitimación laborales, académicos, pedagógicos nuevos? Sí. Sí, esa era más complicada, por eso cuando la presenté al principio de todo, opté por sintetizar un poquito, pero sí, es la línea de lo que pregunté al principio.
O sea, la forma en que se organiza la red y toda esta relatoría que vos fuiste contando, que tiene su propia naturaleza, ¿no? Desde lo colectivo, bueno, todo lo que vos viniste diciendo en 12 años y más sobre cómo se constituye la idea de red. Esa práctica, que es tan particular de lo que se entiende por colectivo, ¿cómo entra en relación con otros espacios académicos o laborales o pedagógicos? Porque yo lo pienso, por ejemplo, en las instituciones por donde circulo, que la idea de red no es tan clara o no es tan posible. No siempre, qué sé yo, como docente, a veces sí, a veces no. Sí, no, súper pertinente, porque además es un gran problema. Primero que es un gran problema porque no habla de resultado y habla de proceso. Entonces eso todavía sigue siendo vago. Nosotros que somos artistas valoramos mucho esa parte, pero a veces, por ejemplo, las instituciones, ¿no? Es como necesitan como cosas más claras, organizaciones más claras, entonces límites más claros. No hay un marco legal para las redes, por ejemplo. Nosotros en la Red Sudamericana de Danza, por ejemplo, los apoyos económicos teníamos que anclarlos en un país. Y ese país tenía que anclar una forma organizativa, colectiva y horizontal en la forma que tiene una asociación civil sin fines de lucro, que no tiene nada que ver, tiene un presidente, un secretario, o no, toda una cuestión. Por eso digo que el Estado es viejo, es decir, que no se amolda a esto, y las instituciones también. Entonces ahí hay un problema, porque ahí hay que jugar. Y ahí está la inteligencia, es decir, dentro de todo, la inteligencia de decir, bueno, como yo estoy en alianza con diversos modos de organización, no importa, diversos modos de organización servirán a esta alianza y a este objetivo común para, digamos, amoldarse a algunas necesidades X, y la red opera como forma y como proceso, como espíritu de proceso para llevar adelante esos escenarios temporales, digamos, de discusión, de debate, de corresponsabilidad, en fin, o sea, ahí hay que saber qué socio tiene qué potencial y qué herramientas para aportar en ese escenario colectivo. Claro, por ahí, o sea, como esto que venían diciendo sobre los modos de organización, que obviamente son distintos, pero muchas veces tratamos de disputar esos centros de poder. Entonces, ¿cómo se disputan si se tratan de otras reglas? Por ahí entiendo que existe esa tensión y me imagino que habrá habido muchas pérdidas de las expectativas en esa negociación de conquistar ciertos espacios. Yo, por ejemplo, pertenezco a CONICET, entonces como creo que algunas de mis negociaciones ha sido, bueno, empezar a pensar desde adentro, cómo hacer para pensar investigaciones colectivas desde adentro, y con toda esa atención que eso implica, porque no es tan fácil, porque, bueno, los estipendios tienen determinadas características, como ya ahí empieza a ser lo mismo de siempre, ¿no? Como que te termina ganando el sistema y terminás terminando en prácticas individualistas o burocráticas que aplastan todo lo que va por fuera de esas instituciones. Entonces, bueno, esa contradicción me imagino que habrá sido muy difícil siempre de sobrellevarla. Sí, pero yo lo que diría es que ahí hay que ser como inteligente y ver por dónde está el hackeo. Es decir, nosotros no vamos, era lo que yo dije, no vamos a cambiar estructuras muy grandes, ni nos interesa, porque no nos vamos a, es decir, me parece que me parece que tiene que haber en algunos ámbitos algunas construcciones para evitar la corrupción, es decir, que claro, que implican que si vos le venís con, bueno, pero la red es un espacio donde todo el mundo puede entrar todo el tiempo y todo el mundo puede salir todo el tiempo, sí, pero ¿quién recibe el dinero? Todo el mundo que entra y todo el mundo que sale, es decir, hay algo ahí que obviamente coaliciona, pero ¿por qué forzar una herramienta para otra cosa donde esa herramienta no funciona? Yo creo que más que intentar esa cosa que va a ser frustrante, lo que hay que decir es, bueno, es eso, bueno, a ver, se hace un acuerdo temporal donde tal colectivo o tal organización o tal institución lleva la batuta para este proyecto. Ese proyecto está en red, y eso es un acuerdo que se hace más allá de las estructuras, más allá de algunas naturalezas, es decir, por eso es como que creo que hay que ver la grieta y cómo funcionar a pesar de,
y cómo accionar a pesar de, y cómo llegar al objetivo a pesar de. De alguna manera es interesante eso, porque se trata de la construcción, incluso en la adversidad. Nosotros necesitamos construir en la adversidad, no podemos estar esperando el panorama ideal, porque si el panorama ideal estuviera dado, bueno, capaz que ni siquiera teníamos problemáticas, es decir, la inteligencia es esa, dentro de esa adversidad, encontrar la manera. No, gracias, súper claro. Virginia, hablabas de la... A ver, claro, ¿cómo entra en diálogo la dimensión afectiva al momento de pensarse la articulación, relación entre representatividad y participación? Bien, representatividad y participación es un temita y está bárbaro traerlo. Para mí, siempre, y acá repito otra vez, es relativo, la representatividad es relativa y temporal. Es decir, debería ser una práctica que circule en las redes en determinadas circunstancias y que no sea fija, que no se aquilose en nadie. Nadie puede ser imprescindible, es decir, no está bueno, creo que justamente no está bueno el acumular poder o pelear por el poder. Cuando eso empieza a suceder, ya es como que hay que, no es por acá. Y entonces, esa participación que es diversa le otorga, es lo mismo un poco que hablábamos antes con la pregunta de Victoria, le otorga determinado poder por un determinado tiempo para una determinada responsabilidad que es necesaria para el colectivo y ya. Y después terminó, pim, volvemos a trabajar, es decir, por eso lo que les digo, la rapidez y la inteligencia de armar, desarmar, construir, deconstruir, todo el tiempo. Y por eso las instituciones más sólidas lo entienden, porque es como, ¿no? Es como trabajar con jalea, es como... yo más que de afecto siempre hablo de confianza, porque es diferente. Y digamos, lo que se precisa en los actores de una red es la confianza de que se está actuando en pos de esos términos de referencia acordados. El afecto es otra cosa, porque ¿no? El afecto, digamos, el afecto es muy necesario, pero no, si yo tengo la confianza en una gente y no necesariamente, a veces hasta ni los conozco, nunca les vi la cara, pero sé por un determinado accionar o que tienen una trayectoria de mucho respeto, y bueno, y uno tiene cierta confianza en esa experiencia y genera acuerdos. Magdalena, ¿cómo es la articulación entre sociedad civil y quienes llevan adelante los diferentes proyectos? Bien, bueno, en la red nosotros nos articulábamos en grupos horizontales, eso era fácil porque éramos básicamente la articulación entre artistas en grupos de trabajo, por proyecto, por intereses. Luego venía esta negociación con las organizaciones que nos apoyaban, y ahí es lo que les digo, uno construye escenarios temporales. En la plataforma iberoamericana de danza es diferente, porque esa es una alianza entre las representaciones gubernamentales. Por lo tanto, depende de cada gobierno el lugar que le da a la participación de la sociedad civil. Nosotros, digamos, en Uruguay, como el plan de danza viene trabajando con gran representación de la sociedad civil, yo trabajo a la par con Santiago Turene, yo, Tamara Gómez, la gente del equipo, que somos 4 que estamos trabajando de manera permanente con Santiago Turene, y Asa Tinoco, Joaquín Pereira, y mucha más gente que ha venido, no sé, cientos de personas que han venido, toda la red de multiplicadores con representación territorial, disciplinar, en fin, trabajamos a la par, por lo tanto tenemos dentro de la plataforma iberoamericana de danza una entrada casi codo a codo con nuestro coordinador. Hay otros países que no tienen esa práctica donde la sociedad civil, digamos, demora mucho más o se entera, pero más a modo de información. Una de las cuestiones que nosotros vamos a tratar ahora en el encuentro de noviembre, que están todos invitados, del 11 al 14 de noviembre, va a ser todo online, pueden participar, es abierto, es más, espero que ustedes, en el caso de Argentina, como no hay representación, porque ustedes, la coordinación de danza fue un puesto que se perdió, que tampoco era muy incidente a nivel institucional, y además se perdió, y como con la ley de danza todavía, o sea, hasta que no se cree un instituto, falta como una incidencia fuerte y clara, yo creo que ahí deberían votar y ver
cuál es la institución, digamos, que los va a representar, y cómo ustedes van a construir con esa institución la narrativa que se lleve ahí en los 3 ejes propuestos, que son gestión del conocimiento, es decir, toda aquella identificación y diagnóstico sobre el sector para poder a partir de ahí construir las políticas públicas, políticas públicas con foco en la precariedad laboral, cuestión que la pandemia agravó, y posibles marcos de desarrollo económico teniendo en cuenta la pluralidad de modos de producción que tiene nuestro sector. Entonces, ¿cuáles son esos modos que digamos que se adaptan a las diferentes disciplinas y contextos de las cadenas laborales de la danza? De las cadenas de valor, perdón, de la danza. Y bueno, entonces, retomando la pregunta, ahí, por ejemplo, ahí ustedes van a tener que pelear cuál es el papel que van a tener ustedes como sociedad civil dentro de ese proceso. Dentro del mapeo, por ejemplo, ahí somos también sociedad civil a pleno. Yo creo que esos espacios hay que pelearlos de manera permanente, y hay que tener también, hay que intentar que no se... Porque claro, un poco retomando también lo que decía Victoria, una vez que se entra al sistema se corre el riesgo de que eso también se aquilose. Entonces hay que ver con qué agilidad. Nosotros estamos planteando que haya un consejo honorario asesor del Plan Nacional de Danza de Uruguay, y ese consejo asesor honorario tendrá que rotar, tendrá que por lo menos, yo que sé, cada año o cada 2 años tendrá que rotar, y es bueno que haya una diversidad de personas importante, que por lo menos represente las diferentes disciplinas, y los diferentes, que no sea solo de Montevideo, que de cada departamento por lo menos haya una persona, en fin. También está bueno considerar no solo disciplinas y territorios, sino roles dentro de la cadena de valor de la danza, es decir, que no sean solo creadores, que no sean solo bailarines, que no sean solo funcionarios públicos, es decir, que haya como un prisma interesante para poder enfocarlas, entender las problemáticas y proponer las soluciones. Bueno, lo de Qué del Sur, creo que ahí fue contestado y fue también súper bien complejizado por la compañera, sobre el desde, me gustó. Relación con danza y género, bien. Teniendo lo que dije, teniendo en cuenta que somos un sector altamente feminizado, es súper importante esa relación, pero yo no me quedaría solo con la relación de danza y género, sino también con, digamos, con toda la agenda de derechos y otras poblaciones vulnerables. Nosotros en el plan de danza de Uruguay estamos trabajando el tema de migrantes, de afrodescendencia, de disidencias, de género y de discapacidad. Muy pocos de los docentes de danza, que es la mayoría de nuestra profesión está ubicada en la docencia, incluso sin una formación específica, sabemos lidiar, por ejemplo, con el tema de las disidencias sexuales y con el tema de la discapacidad, sobre todo con el tema de la discapacidad. No solo que no sabemos lidiar, sino que no hay infraestructura apropiada. Y a veces, incluso cuando los teatros dicen, no, pero acá hay accesibilidad, se puede subir con silla de ruedas al teatro. Sí, al teatro por el frente del teatro, si sos público, pero si sos artista discapacitado, por la parte de atrás no tenés cómo. Es decir, incluso ya hay un corte de cuál es el rol de discapacidad, un corte pasivo de viene a ver, pero no viene a ser, no viene a ser protagonista. Entonces, nosotros trabajamos con toda esa agenda de derechos y con todos los planes que hay de afrodescendencia, de género. Nuestra sorpresa fue constatar que no había una dimensión cultural planteada en esos planes. Es decir, y ahí es donde digo que nosotros estamos trabajando siempre entre nosotros y que tenemos que abrir el campo de la cultura, tiene que estar en estrecha relación con el campo de la economía, de la dimensión política, de la dimensión social y medioambiental. ¿Por qué estas cosas no pueden pasar?
más. No puede pensarse un plan de afrodescendencia, de equidad para el sector afrodescendiente, sin que haya una dimensión de la cultura y sin que la danza tenga un rol claro ahí. Y tenemos que trabajar conjuntamente, es decir, ya no es solo trabajar por nuestro sector, sino es trabajar con la agenda país, y meternos en... Si nosotros no logramos eso, no hay una valoración social de nuestro trabajo, y si no hay una valoración social y una comprensión más profunda de lo que es nuestro trabajo, jamás va a haber un apoyo a nuestro sector para que logremos todo lo que estamos pidiendo como reclamo, digamos, de nuestra profesión. Porque vamos a seguir siendo los bailarines, es decir, hay una idea muy acotada de lo que es el imaginario de nuestra labor. No se entiende hasta qué punto la complejidad significa, en cuanto a valor ciudadano, de convivencia, de cultura de paz, de cultura de relacionamiento. Esto no lo estamos haciendo, es decir, no lo estamos haciendo nosotros, mucho menos lo va a hacer aquel que lo desconoce. Entonces, esa es una labor que nosotros tenemos que hacer urgente, por eso les digo, y está en la lista de mis 5 preocupaciones que les dije. Sigo. Me paran si estoy hablando mucho, por favor. Partiendo de la idea de buscar la sostenibilidad y el fortalecimiento y potencia de la fuerza de organización, ¿cómo mantenerla en contextos tan duros como la pandemia, Soledad? Yo diría con quién hacer alianzas, con todas las organizaciones, con todas y más, con todas. Yo creo que el desafío es entender eso de la diversidad, cosas que no nos parecen a priori relacionales, indagar por ahí. Y yo también diría sostener la presencialidad a como dé lugar. Yo abrazo que todos, imagínense, nosotros trabajábamos, cuando empezamos a trabajar en red, que les dije no había email, bueno, luego de un tiempito que empezó a haber emails, nosotros trabajábamos en red por Messenger, contestábamos esto, así, hablábamos y esperábamos horas a que el otro contestara, y cuando alguien contestaba, ya habían pasado como 5 o 6 textos, o sea, no había hilo, era un lío, así trabajábamos, así, por eso nos tomó 12 años, yo creo que si hubiéramos empezado a trabajar hace 2 años hubiéramos logrado lo mismo, pero era como que no teníamos ni la tecnología ni teníamos las ganas, pero entonces, yo abrazo que ahora esto suceda, porque para mí la pandemia no cambió mi modo de trabajar, en realidad desde el 2000 que estoy intentando que existe un Zoom y que la gente entre al Zoom como quien entra a un cuarto de reuniones, me encanta, pero creo que no tenemos que abandonar lo presencial, tenemos que defender la especificidad y la función que cumple cada herramienta. Entonces lo presencial sirve para una cosa, lo virtual sirve para otra, el documento en el Drive para otra, y así. Hay que sostener el valor de, incluso algunas cuestiones de internacionalización de los trabajos, está bárbaro que suceda con apoyo de la tecnología, pero no abandonemos lo presencial. Gonzalo, respecto a lo que decís de los estudios, él se plantea, bueno, todos tienen las preguntas a mano, si no, no las repito, pero él se plantea de qué manera podemos construir conocimiento desde la danza en espacios de formación institucional, público-privado, formal y no formal. Nosotros estamos abogando para la danza que exista en todos los niveles de la educación, en todos, y en todo el territorio, y que haya navegabilidad, es decir, que se pueda saltar con más facilidad desde la formación de intérprete, docente, curado, es decir, que haya como una convivencia también de estos campos. Son esas 3 premisas, y nos planteamos, o sea, es muy difícil porque para eso hay que lidiar con todo un sistema educativo complejo, lo que decía pesado, pero bueno, conformamos una mesa de institución, que es lo que esperemos que convoque el Ministerio de Educación y Cultura, y que lo lidere, y ese fue el desafío acordado, pero más o menos nos planteamos como unos 10 años para que se llegue a eso. Igual pensaba en relación, bueno, a esto que decís, ¿no? Como el sistema educativo con una tradición tan rígida, ¿no? Digo, como la danza o las artes escénicas, hablemos con
amplitud, digo, cómo puede atravesar otras esferas de saber, ¿no? Como justamente para, digo, si en algún momento se lo habían preguntado, como, digo, trabajar, no sé, las ciencias exactas desde, no sé, como un trabajo más transversal, ¿no? Como particularmente desde la danza. Y por otro lado, una cosita, cuando hablabas de la infraestructura, también me preguntaba, ¿cuál es la infraestructura para la danza? ¿No? Como que seguimos esto medio circulando por espacios que no sé si tienen como una lógica muy, como, que alojen a la danza, ¿no? Como digo, es el teatro, son los museos ahora, son las galerías, ¿no? Como que hay también algo de eso, de la falta de un instituto que legisle sobre eso, como cuál es la infraestructura que puede alojar a la danza, ¿no? ¿Cómo sería? ¿Cómo la imaginamos? ¿No? Porque no hay en términos generales. Pero bueno, nada, más o menos por ahí como para seguir pensándolo. Sí, hay poca, pero tendríamos que ver, porque yo creo que a veces, por ejemplo, yo escuché ahora de los nuevos planes de gobierno que se piensa primero el contenedor y luego el contenido, y creo que eso es complejo, porque es como vos decís, según los modos de producción habrá que ver qué infraestructura se precisa, y no al revés. Pero viste que los tiempos de los modos de producción son a veces más ágiles que la aprobación de una infraestructura. Y ahí tenés una tensión que es importante. Habrá que buscar una solución. Yo todavía no la... Creo que está bueno pensar en espacios que podamos compartir, porque también me parece que eso, nosotros sí sabemos que hay una convivencia grande que por un lado precisamos una convivencia con otros campos, por lo tanto estaría bueno que esas infraestructuras se piensen también en pos de esa convivencia que se quiere desarrollar. Pero esa es una de las cosas que podríamos tirar, hay otras seguro, Gonza, que habría que pensar. Total, sí. Gracias. Bueno, compas, Nat, ¿me escuchás? Ahí, Kio, no sé si habías tomado la palabra, porque tengo como un poco congelado. Dale, perdón. Sí, no, como para ir ya cerrando, no sé, Nat, si querés agregar algo más o vamos cerrando directamente. No. Bueno, no, porque la pregunta de Melissa yo creo que la contesté con el tema de la incidencia, que creo que perdimos una incidencia a nivel continente con algunas organizaciones o instituciones de peso, creo que eso falta, es algo con lo que hay que trabajar. La PID intenta de alguna manera generar un poco más de incidencia, también hay que pensar que la representación de danza que tenemos a nivel de gobierno es débil frente a la institución en sí, es decir, que esas áreas hay muy poquito presupuesto y digamos, sí, y peso. Y no, creo que Natalia, lo único que me quedó la pregunta de Natalia, ¿cómo las experiencias en red impactan en la formación institucional, profesorado, si pueden formar currículos pedagógicos desmontando separaciones y armando puentes? Bueno, un poco lo que veníamos hablando también con Gonzalo, ¿no? De la formación en danza, creo que eso... yo lo que creo es que más que nada nosotros necesitaríamos como la capacidad de poder trabajar en red, que no es un tema de buenas voluntades. Vamos a hacer, por ejemplo, en el encuentro de la plataforma, ahora nos vamos a capacitar en sostenibilidad y asociatividad, que son dos cosas que hay que entender en profundidad, que las planteé acá a lo largo de la exposición. Y después la otra es de nuevas tecnologías al servicio de una participación digital, que ese es también, lo que también hablamos acá, va a tener que ser una de las formas organizativas que hay que abrazar. Y ahí nos hacen falta algunos elementos, entonces yo enfocaría incluso si hablo de fortalecimiento de capacidades, esas tres, y de repente en los modos de medición también, en el entendimiento de los modos de medición. Tanto para las instituciones, para la gente que genera políticas públicas, como para la gente que trabaja en base. Y yo acá cierro y los escucho, perdonen que se hable mucho. No, buenísimo. Bueno, buenísimo, gracias. Gracias, Natacha. Vamos a ir cerrando, si les parece. Me parece que fue muy rica la exposición de Natacha, que respondió
todas nuestras preguntas. Fue muy interesante también la composición de esas preguntas, el pensamiento sobre esas preguntas, esas formulaciones. Bueno, agradecer un montón, Natacha, tu presencia, tu generosidad. Agradecer a todos los que están de escuchas también, su participación, su colaboración, su generosidad. Y mañana viernes, el sábado y el domingo a las 16 horas arrancamos con los pensatorios. Acá está Meli Cañas, que nos va a acompañar también en la moderación de los pensatorios, y nos encantaría verlos a todos ahí, pensando con nosotros. Y bueno, nada, otra vez agradecer. No sé, Jimé, si querés decir algo, vale. Bueno, cerramos entonces. ¿Alguien quiere comentar algo? Cerramos. Yo me pongo a la orden para todo lo que ustedes quieran continuar como trabajo organizativo, ¿sí? Me parece que hay tremenda potencia acá en todo lo que ustedes están formulando, y que si quieren transformar eso en acciones muy concretas y sintonizadas con estos procesos que nombré, estoy a la orden, ¿sí? Y yo Muchas quiero cerrar diciendo que te súper comprometo a seguir participando de nuestro EGA en otras instancias. Tomo levanto el guante que dejaste, ese ofrecimiento, y seguramente vamos a seguir encontrándonos, y bueno, entre todas nosotras, y agradecerte enormemente en lo personal y en lo colectivo, acá en la colectiva de estas personas maravillosas que están hoy acá presentes, y también dejar asentado, que me parece súper importante, había un montón de colegas en el chat de YouTube, acompañando también esta relatoría, gente muy importante en la gestión en nuestro continente también, así que bueno, les mandamos un saludo gigantesco, y bueno, nos encontramos en los próximos pensatorios. Muchas gracias, y hacemos así, saludamos. Muchas gracias a todas. Chao, gracias. Gracias, Natacha, una genia, muy generosa. Gracias, Muy gracias, generosa. Natacha. Gracias a todos. Gracias a todas, súper lindo. Gracias a todos, gracias, hermoso. Gracias. Hermoso todo. Abrazos, abrazos.